Buen día, queridos estudiantes. En este video comenzaremos a abordar la unidad número 4, que se titula Función cuadrática. Estaremos estudiando las primeras 5 lecciones. Para comenzar, la lección 1.1 es la proporcionalidad directa al cuadrado, en su primera parte. Y veamos el problema de inicio. Al dejar caer una pelota desde un edificio, la distancia que recorre hasta llegar al suelo varía como lo muestra la siguiente tabla. Y ahí observamos que la primera fila es la de los segundos y la otra es la de la distancia recorrida. En 0 segundos, 0 metros. En 1 segundo, 5 metros. En 2 segundos, 20 metros y así sucesivamente. Donde X es el tiempo transcurrido desde que se deja caer la pelota y la distancia recorrida por la pelota desde X segundos. En primer lugar, literal A. Cuando X toma los valores 0, 1, 2, 3 y 4, ¿qué valores toma Y? Es directamente proporcional a X. Entonces usted puede observar a partir de la tabla que si los valores de X van de 0 a 4, los valores de Y van de 0 a 80. Pero el punto acá relevante es que para que fuese proporcional deben incrementar exactamente a la misma razón. Por ejemplo, si yo duplico el valor de X, el valor de Y también debería duplicarse. Pero no es el caso. Si ustedes observan en la tabla, si el 1 lo duplico, en X sería 2. En Y, el valor que corresponde a 1 es 5. Pero si yo duplico el 5, no da 20. El doble de 5 es 10. Entonces no podemos hablar que exista una proporcionalidad directa. Porque como decía, no se incrementa justamente en la misma razón. Como pueden notar, si yo lo triplico, si de 1 paso a 3, lógicamente el 5 debería triplicarse para que hubiese una proporción directa. Pero no se triplica porque el triple de 5 es 15 y el valor que corresponde a 3 es 45. Por eso es que decimos que no existe una proporción directa. En este caso no ocurre. Por eso podemos decir de manera sencilla que no existe una proporcionalidad directa a partir de lo que estamos observando. Veamos el literal B. Nos pide completar la siguiente tabla y responder qué relación existe entre y cuadrado y y, entre x cuadrado y y. Entonces habría que completar para x cuadrado todos los valores, elevar al cuadrado lo de x, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado pues 4, 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16. Entonces al completar la tabla queda como observamos. Esa es la tabla. Nos pide la relación que existe entre x cuadrado y y. Entonces usted puede observar que de x cuadrado para y, todos están multiplicados por 5. 0 por 5, 0, 1 por 5, 5, 4 por 5, 20, 9 por 5, 45 y 16 por 5, 80, según el orden de las flechas que usted está observando. Entonces la idea es que el valor y resulta de multiplicar por 5 los valores de x al cuadrado. Esa es la relación que existe. ¿Cuál será la distancia recorrida después de 5 segundos? Obviamente tendríamos que sustituir en la expresión 5x cuadrado el valor de 5. La distancia recorrida después de 5 segundos será 5 por 5 al cuadrado. En este caso, 125 metros. Y así lo podemos calcular de manera sencilla. Porque en el literal D nos pide escribir ya en términos de x y justamente esa es la expresión, 5x al cuadrado. Es decir, que si por ejemplo yo quiero saber cuál es el valor de y si x vale 10, sustituye y le quedaría 10 al cuadrado, 100 por 5, 500. Y sería 500 si x fuera 10. Y así usted lo puede calcular de una manera bien sencilla. En conclusión, una magnitud es directamente proporcional al cuadrado de otra magnitud si se cumple que y es ax cuadrado. En el problema que acabamos de analizar, no son directamente proporcionales, sino son directamente proporcionales al cuadrado. El número a es constante, es decir, un número real fijo. Vamos a resolver entonces los problemas de la página número 81. El consejo, recuerden, es poner pausa al video, trabajar los problemas y después continuar con la siguiente lección. Vamos a analizar la parte 2 de la proporcionalidad directa al cuadrado. La variable y es directamente proporcional al cuadrado de la variable x. Bueno, si eso es cierto, la función es y igual a x cuadrado y nos da el valor de x y nos da el de y.
Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar A sustituyendo las dos variables que conocemos. El enunciado del problema y igual a x cuadrado, usted conoce y conoce x, entonces vamos a hacer la sustitución respectiva. En lugar de y escribimos 18 y en lugar de x 3. Al desarrollar ese producto tendríamos que a es 18 es igual a 9a, porque 9 viene de 3 al cuadrado. El 9 que está multiplicando pasa a dividir. Tendríamos que a es 18 entre 9 y al hacer ese cociente tendríamos que a es igual a 2. Entonces la función que representa nuestro problema, simplemente en lugar de a sustituimos 2 y nos quedaría que la función es y igual a 2x al cuadrado. Tan simple y tan sencillo como eso, como ustedes lo pueden notar. En conclusión, si y es igual a x cuadrado, entonces el valor de la constante se puede encontrar simplemente sustituyendo un par de valores particulares y se resuelve la ecuación tal y como lo acabamos de observar. Esta lección es la más sencilla de todas las que veremos este día. Entonces puede trabajar los problemas de la página número 81 con lo que acabamos de decir. En la lección 1.3, la función y igual x cuadrado. Dada la función y igual x cuadrado donde a es igual a 1, y igual x cuadrado, donde a es igual a 1, hay que completar la tabla que aparece ahí. Como y es igual a x cuadrado, tenemos simplemente que elevar al cuadrado todos los valores de x. Como ustedes pueden notar, aparece simplemente el 16, que es el cuadrado de menos 4. Recuerden que todos los negativos elevados al cuadrado son un número positivo. Entonces, al completar la tabla, ¿cómo nos quedaría? Menos 4 al cuadrado 16, menos 3 al cuadrado 9, menos 2 al cuadrado 4, menos 1 al cuadrado 1, y así sucesivamente, como ustedes lo pueden notar, se completa la tabla. Solo es cuestión de elevar todos esos números al cuadrado. Ahora bien, hay que ubicar esos pares ordenados en el plano cartesiano y hay que responder si todos están en una línea recta. Bueno, ¿cómo graficar coordenadas en el plano cartesiano? Eso ya lo hemos platicado en otro momento. Es algo realmente muy sencillo. Veamos cómo se ubican los puntos en el plano. Para ubicar los puntos en el plano, la primera coordenada va sobre el eje X y la segunda coordenada sobre el eje Y. Y ahí podemos ver cómo se ubican cada uno de esos puntos en el plano. Por ejemplo, el menos 1,1, ¿cómo se ubica? Menos 1 en X, 1 en Y. Y ahí está la coordenada. Cada numerito es un punto en el plano. El plano cartesiano, como ustedes pueden notar, son esas dos rectas reales cortadas de forma perpendicular, es decir, formando ángulos rectos. Y ahí grafican cada uno de esos puntos. Los componentes X son los horizontales, los positivos están a la derecha, los negativos a la izquierda. En el caso de Y, los positivos van hacia arriba y los negativos hacia abajo. Y ahí ubican cada uno de esos puntos. Eso ya, como decía, ya lo hemos conversado en otro momento, eso en noveno grado lo utilizaron para graficar la línea recta. Bueno, en este caso nos está preguntando el problema si esos puntos están ubicados en una misma línea recta. Como ustedes lo pueden notar, es imposible ubicarlos en una misma línea recta. Realmente es una curva la que se está formando. En el literal C, hay que completar las siguientes tablas utilizando lo mismo. Es la misma función de elevar al cuadrado. Entonces, al completar esas tablas, todos esos valores de X hay que elevarlos al cuadrado. Menos 1 al cuadrado da 1, menos 0.9 al cuadrado da 0.81. Como ustedes pueden notar, aparece el icono de la calculadora. Ya hemos platicado que en SMATE cuando aparece el icono de la calculadora es porque la podemos utilizar. Entonces saque su calculadora y eleve todos esos números al cuadrado. Solo tome en cuenta que cuando va a elevar un negativo al cuadrado use paréntesis. Por ejemplo, el menos 0.8 dentro de un paréntesis y el cuadrado afuera. Y ya entonces usted va a encontrar el resultado que sería 0.64 y así sucesivamente. Bueno, ahí tenemos los valores respectivos de esa tabla, ya habiendo elevado todos esos valores al cuadrado, y ustedes pueden notar cuáles son los resultados de una manera muy sencilla. Llevando todos esos puntos al plano, en el plano cartesiano recuerden ustedes que se puede definir una escala que sea apropiada, adecuada. En este caso, como son números decimales, se puede hacer una escala de 0.2 en 0.2 o 0.3 en 0.3. Esa es una decisión de cada quien a la hora de graficar. El punto es que el gráfico, como ustedes pueden notar, no varía. Es el mismo que hace rato, solo que ahora hemos unido los puntos con una línea. Esa es la línea que se forma en la figura y no es una línea recta. Esa línea que se forma tiene un nombre. Se llama parábola. Quiere decir que la parábola es el gráfico que representa una función elevada al cuadrado o una función cuadrática.
Siempre cuando usted va a graficar una cuadrática, le va a quedar una parábola. Como ustedes pueden notar, está abierta hacia arriba. Eso se debe a que el coeficiente de x cuadrado es positivo. Era un coeficiente 1. Si fuese negativo, la parábola se invertiría y tendría que abrir hacia abajo. Y eso lo veremos en lecciones posteriores, como ustedes lo van a notar. En conclusión, la gráfica de la función y igual a x cuadrado se llama parábola y pasa por el origen en este caso, 0,0. Todas las funciones cuadráticas tienen como gráfica una parábola, siempre. Y su forma es muy similar a la de y igual a x al cuadrado. Veamos la lección 1.4. La función y igual a x cuadrado cuando a es mayor que 1. Cuando dice a mayor que 1 se refiere a que el valor de a es positivo y mayor que 1, a eso se refiere. Es decir, puede ser 2, 3, 4, lo que quiera. Y no necesariamente entero, el punto es que sea mayor que 1. Muy bien, a partir de la gráfica de y igual a x cuadrado hay que realizar eso, lo que se nos pide. En el literal A, completar la tabla y graficar la función y igual 2x cuadrado en el mismo plano que y igual a x cuadrado. Esa función y igual a x cuadrado ya la tenemos. Y la idea es que ahí vamos a graficar la 2x cuadrado. Bueno, vamos a completar esa tabla. Tenemos los valores de x que se nos ha asignado. Ahora tenemos para x cuadrado, solamente tenemos que elevarlos al cuadrado. Dicho sea de paso que en x, cuando usted esté trabajando los ejercicios, usted puede utilizar los mismos valores que están ahí en la tabla de x o puede utilizar los que quiera. Siempre se recomienda que los puntos sean consecutivos y estén alrededor de 0. Es decir, números positivos y negativos que estén cercanos a 0. Eso es lo aconsejable para que el gráfico resulte completo. Veamos entonces, al elevarlos al cuadrado ya tenemos todos esos valores en la segunda fila. Pero lo que nos interesa es 2x cuadrado. Entonces todos los valores de x cuadrado hay que multiplicarlos por 2. Al multiplicarlos por 2 tenemos en la tercera fila que nos resulta 8, 4.5, 2, 0,5, 0, 0,5, 2, 4,5 y 8. ¿Cuáles pares ordenados vamos a graficar? Los que asignamos para x y los que resultaron en 2x cuadrado. Es decir, menos 2,8, menos 1.5,4.5, menos 1,2, menos 0.5,0.5, 0,0, 0,505, 1,2, 1,5,45 y 2,8. Como ustedes pueden notar, serían los valores de la primera fila con los valores de la tercera fila. Y esos serían los pares ordenados que tendríamos que graficar. Cuando le llevamos al plano cartesiano, tenemos que la función x cuadrado es la que está graficada en negro. Es la parábola en negro que es la que hicimos hace rato. Y la 2x cuadrado es la que queda en azul, como ustedes lo pueden notar. Queda de manera interna dentro de la otra parábola, como ustedes lo pueden notar. Es como que se achata la parábola. Pero el punto es que siempre se abre hacia arriba. Bien, tenemos dos preguntas. En el literal B, ¿cuál es la similitud y la diferencia entre las gráficas de x cuadrado y y igual 2x cuadrado? Ustedes lo pueden notar. Cuando hablamos de las similitudes, ambas pasan por 0,0, que es el origen. Ambas son simétricas, es decir, si las dobláramos por el eje y, los puntos coincidirían en ambas parábolas. Y las diferencias entre ambas es que los puntos todos son diferentes excepto el 0,0 y la función y igual 2x cuadrado queda arriba o dentro, si usted lo quiere ver así, de la otra función. En el literal C hay que comparar los valores de y de ambas funciones. ¿Qué es lo que ocurre? Al observar la tabla y la gráfica, el valor de y igual 2x cuadrado es el doble del otro, evidentemente. Lo mismo ocurre para x igual 2 y en general el valor de la función y igual 2x cuadrado, pues evidentemente es el doble de la otra función porque se está multiplicando por 2, como ustedes lo pueden notar. En resumidas cuentas, si a es un número mayor que 1, entonces para elaborar la gráfica de y igual a x cuadrado se multiplica por a todos los valores de x cuadrado. Por ejemplo, si fuera 3x cuadrado, multiplicamos todo por 3 en la tabla. Si es 4x cuadrado, pues lo hacemos por 4 y así sucesivamente. El eje de simetría de la parábola es la recta vertical o el eje Y. Bueno, cuando hablamos de eje de simetría significa que lo parte exactamente a la mitad en dos caras iguales, a eso se refiere. Bueno, podemos trabajar los problemas de la página 85. Para terminar, vamos a analizar el caso contrario. La función de y igual a x cuadrado cuando a es mayor que 0 y menor que 1. Mayor que 0, menor que 1.
Bueno, dije caso contrario, ¿verdad? No sería exactamente lo contrario. Siempre estamos hablando de valores positivos, solamente que estamos hablando de valores que oscilan entre 0 y 1. Siempre son positivos, pero valores muy pequeños. Que no sean 1 ni que sean 0, sino en medio de ellos. Vamos a utilizar siempre la gráfica de y igual x cuadrado. Hay que completar la tabla de la función y igual 1/2 de x cuadrado. Entonces tenemos siempre que la primera fila es x, la segunda es x cuadrado y la tercera fila ya le agregamos el coeficiente que necesitamos. Entonces básicamente son las mismas tablas y lo que cambiamos es la tercera fila. Por ejemplo, ahí tenemos los valores de x desde -3 hasta 3. Los valores de x cuadrado van de 9 a 9, que vienen de elevar al cuadrado la primera fila. Ahora hay que multiplicar todo por 1/2 para completar la tercera fila. Recuerde que multiplicar por 1/2 es lo mismo que dividir entre 2 o partir a la mitad. Entonces toda la fila 2 se nos va a dividir a la mitad al multiplicar por 1/2. Por eso nos da 4.5, 2, 0.5, 0 y así sucesivamente. Se nos parten a la mitad esos valores. Al analizar el gráfico, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora la gráfica en azul es la nuestra y queda fuera de la parábola y igual a x cuadrado, que es la original, que es la gráfica negra. Esa es la y igual a x cuadrado que graficamos al principio. Como ustedes pueden notar, en el ejemplo anterior, la parábola azul quedaba dentro, pero ahora queda fuera. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la parábola anterior, el coeficiente era mayor que 1, por eso quedaba dentro. Pero en este caso, nuestro coeficiente es menor que 1 y mayor que 0. Como es un valor que oscila entre 0 y 1, el coeficiente de x cuadrado, la parábola se hace más ancha y por eso queda fuera de la parábola original, como ustedes lo pueden notar. En el literal B nos pregunta cuál es la similitud y la diferencia de nuevo. Entonces podemos notar otra vez que ambas parábolas pasan por 0,0, comparten eje de simetría, pero la diferencia entre ambos es que una queda debajo de la otra. Al comparar el valor de y, entonces obviamente lo que ocurre es que se parten a la mitad los valores de x cuadrado. Usted lo puede notar, simplemente todos los valores de x cuadrado se dividieron entre 2. Lo mismo si hubiera multiplicado por 1/3, pues se dividirían entre 3. Ese es el punto. En conclusión, si a es un número mayor que 0 y menor que 1, entonces para elaborar la gráfica de y igual a x cuadrado, se multiplica todos los valores por el coeficiente de a. Básicamente es lo mismo que en la lección anterior, solamente que en la lección anterior la parábola nueva quedaba dentro y ahora queda afuera. Con esto pueden resolver los problemas de la página número 86. Que Dios les bendiga abundantemente.